momento de adentrarnos en uno de los temas que se han vuelto polémicos desde hace muchos años, que hablamos de las centrales de riesgo, de data crédito, que si me pongo en mora en una deuda, entonces luego aparezco en una lista negra, no me vuelven a dar créditos, ¿qué puedo hacer? Pues resulta que ya fue aprobada la ley borrón y cuenta nueva. ¿Qué le falta? Le falta una conciliación y ser sancionada por el presidente. ¿Qué trae esa ley del borrón y cuenta nueva y a cuántas personas puede beneficiar? Pues tenemos a una experta para que nos lo explique. Saludamos a Lida Constanza Penilla Gómez, ella es abogada con 20 años de experiencia, es experta en trámite de insolvencia económica para persona natural. ¿Cómo estás, Lida? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, feliz de estar en este espacio, al día con todo, y sobre todo de compartir una información tan importante y relevante para todos los colombianos como es este tema sobre el borrón y cuenta nueva o el reporte negativo en las centrales de riesgo, en Datacrédito. Que siempre ha causado, como yo le decía, mucha polémica. ¿En qué consiste esta ley, abogada? Bueno, uno de los principales beneficios en el caso de que esta ley sea aprobada como tal, tú lo acabaste de mencionar, falta el último trámite, este trámite se va a realizar este próximo miércoles, y si se aprueba como tal, esta ley permitiría que por única vez y a partir del momento de su vigencia, todos los colombianos tendremos un año para ponernos al día en nuestras obligaciones. Y si cancelamos durante esa vigencia de esos 12 meses, vamos a salir inmediatamente de las centrales de riesgo, de los reportes negativos que se hacen en estos, en Datacrédito, por ejemplo, y pues de esta forma las personas van a poder volver nuevamente a tener experiencia financiera. Sí, el estar en Datacrédito prácticamente es la muerte financiera para las personas naturales y para las empresas, y por eso mucha gente se ve abocada u obligada a recurrir a pagadiarios, a gotagotas o a créditos con intereses verdaderamente grandísimos, porque el sector financiero no les permite acceder a productos o servicios, ¿no? Como en las cadenas de almacenes. Lida, pero entonces aclaremos, es una especie de amnistía, pero no es condonación de la deuda. Es poder negociarla y pagarla en un lapso de un año luego de que sea sancionada la ley. Exactamente. Las personas, hay como cierto aspecto y las personas piensan que después de cierto tiempo, de ciertos años de no haberse pagado las deudas, ellas se borran y ya no vuelven a cobrártelas. Eso es totalmente falso. Las deudas nunca se eliminan. De la única forma en que usted sale de las centrales de riesgo es pagando sus obligaciones. Entonces, con esta ley, vuelvo y les digo, uno de los principales beneficios es que si las personas se acogen durante la vigencia 12 meses después de sancionada esta ley, inmediatamente salen de los reportes negativos de las centrales de riesgo e inmediatamente pueden volver a activar su vida financiera, tanto personas naturales como empresas. Muchas personas están en esa lista de centrales de riesgo, de Datacrédito, conocida también como la lista negra, por montos muy bajos, porque se les olvidó pagar algo muy pequeño o quedaron pendientes algunos intereses y eso fue sumando y nunca se dieron cuenta. ¿Qué va a pasar con esas deudas? Esa pregunta que me haces es muy interesante, porque esta ley permitiría que si usted tiene una deuda igual o inferior al 15% del salario mínimo, es decir, un valor de 131.670 pesos, la persona que lo esté reportando, la entidad que lo esté reportando usted en las centrales de riesgo, tendrá que hacerlo como mínimo 2 veces, notificarle a usted que está debiendo ese valor para que la persona tenga la oportunidad de pagar y que no lo reporten negativamente en las centrales de riesgo. En este momento hay muchas historias en las cuales dicen que las personas por 2.000 pesos, 3.000 pesos están reportadas en Datacrédito y ni siquiera se dan cuenta de ese reporte negativo que tienen. Entonces, con esta nueva ley, las entidades se verían obligadas a que a la persona la deben de notificar como mínimo 2 veces e informarle su situación para que pague y no ingrese a la lista negra como tú mencionas.
¿Y qué pasa con la calificación crediticia, que es otra de las cosas que preocupa? Porque uno puede ponerse al día, pero si ya ha estado reportado, esa calificación no es muy buena. ¿Qué va a pasar con esta ley frente a ese caso? También habla y da un aspecto muy positivo porque cada vez que a ti te consultan, esa calificación disminuye, ¿sí? Entonces, y en este momento, si entra en vigencia esta ley, pues eso no sucedería. Cada vez que tú solicites un servicio o un préstamo o simplemente te estén averiguando, no va a perjudicarte para nada en esa calificación, porque de hecho la calificación se mantiene y es muy difícil o tiene que pasar mucho tiempo para que vuelva a subir como tal. Entonces con esta ley se eliminaría ese tema de la calificación. Pero y el historial crediticio me imagino que sí continúa igual. Bueno, la idea es que, bueno, eso es una de las partes por las cuales hay muchos retractores sobre esta ley, porque eliminaría como tal y no se sabría en últimas quién es una persona con buen manejo crediticio y quién no lo es. Si desaparece como tal ese reporte, pues ninguna persona aparecería calificado como una persona que no paga correctamente sus obligaciones. Si la situación es la siguiente, no tengo en este momento de crisis de pandemia para pagar y resulta que antes yo podía conciliar con mi banco y decir, vea, yo puedo pagar el 20% de la deuda inmediatamente, o el banco también me proponía eso, pague el 20% de lo que usted le está debiendo y ya quedamos al día. ¿Esto se va a seguir dando o definitivamente es una renegociación, una reestructuración de la deuda y que se debe pagar en ese lapso de los 12 meses? Mira, todas las entidades bancarias tienen sus políticas totalmente particulares. Entonces, ¿qué es lo que sucede con renegociaciones de las obligaciones? Muchas entidades, cuando esas deudas se vuelven impagables o de difícil recaudo, ellos castigan esa cartera. Entonces, por decir algo, usted tiene una obligación de 10 millones de pesos y recibe una llamada del banco diciéndole, si usted me paga inmediatamente, cancela 2 millones de pesos, por poner un ejemplo, cancela 2 millones de pesos y su obligación queda saldada e inmediatamente saldría de las centrales de riesgo. En este momento hay únicamente en Colombia dos formas de pagar las obligaciones o hacer un acuerdo con los acreedores. Una es directamente con la entidad a la cual usted le debe o acogerse al trámite de insolvencia para persona natural, que es negociación de deudas, y ese mismo trámite lo tienen las empresas. ¿Sí? De hecho, vale la pena mencionar que la justicia ordinaria colombiana está en este momento sin funcionamiento, no tenemos juzgados. Entonces es buen momento para llegarse a estas entidades y tratar de realizar acuerdos de pago. Y las personas ya deben de saber que aprobada esta ley, van a tener 12 meses para cancelar el total de sus deudas y salir de los reportes negativos de las centrales de riesgo. Abogada Lida, lo que sí queda igual es que mi reporte en las centrales de riesgo va a ser el doble de lo que yo me haya demorado para pagar, pero no puede superar los 4 años. ¿Cómo es? Bueno, esa también es una pregunta muy importante porque las personas comunes y corrientes, cuando hablo de personas naturales y de empresas. Una persona que se atrasa en el cumplimiento de sus obligaciones o de sus compromisos económicos, hoy por hoy tiene una sanción desde el momento en que ingresa en mora. Esa sanción equivale al doble de la mora. Es decir, si usted se demoró 1 año en pagar, estaría sancionado 2 años, es el doble de la mora, y máximo hasta 4 años. Si esta ley se aprueba, lo que indica es que la persona va a estar reportado o sancionado el mismo tiempo de su mora. Si usted se demoró 1 año en pagar, va a estar reportado 1 año. Y el tiempo máximo sería 2 años, no 4 como actualmente sucede. Bueno, pues abogada Lida, muchísimas gracias. Para terminar, entonces las personas que se logren poner al día en sus deudas en ese lapso de 1 año, cuando ya sea sancionada la ley, van a ser sacados de esa lista negra o de esos reportes negativos de las centrales de riesgo
en un lapso de hasta 6 meses. Pero si esas personas son empresarios de empresas de turismo, ya sea de cualquier tamaño, o si son agricultores, trabajan con el campo o son créditos del ICETEX, tendrán que salir inmediatamente de esta lista negra cuando se pongan al día. Exactamente, el gobierno lo que está tratando es como de hacer unos alivios a estos sectores, porque precisamente estos sectores son los que se han visto más vulnerables en este tiempo de pandemia, ¿no? Y con toda esta situación y esta crisis financiera. Es importante que las personas tengan en cuenta que la verdadera crisis financiera en Colombia no ha comenzado, apenas va a comenzar en agosto o en julio, cuando los bancos y las entidades comiencen a solicitar el pago de esas cuotas que se extendieron. Entonces, muchas personas, para el momento en que les comiencen a cobrar sus obligaciones, pues muchas habrán perdido su trabajo, todas las deudas las tendrán, por supuesto, colapsadas, muchas empresas habrán cerrado y esto va a generar verdaderamente una crisis financiera. Entonces, esto es un mecanismo, un salvavidas que el gobierno en este momento pues está dando y que esperamos, por supuesto, que sea aprobada esta ley en beneficio de todos los colombianos. Pues abogada Lida Constanza Penilla, muchísimas gracias de nuevo por habernos acompañado y a ponerse al día. Yo creo que hay que aprovechar esta ley de borrón y cuenta nueva que podría ayudar o beneficiar alrededor de 8 millones de colombianos. Mil gracias. Claro que sí, con todo gusto.